Sí, los saludo a todos ustedes, mis queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente compartiendo con ustedes desde esta parte del mundo con bastante frío, por cierto, pero todos centrados en ese calor del corazón de Cristo que nos ilumina de manera especial durante este mes. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala, del equipo NSE en Argentina. Quisiera introducir el programa de hoy con un hermoso texto de nuestro tan querido y amado Papa San Juan Pablo II en su carta Dominique Cene, que está también citado en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando hablamos sobre la Eucaristía. Este es el tema del cual vamos a estar hablando hoy, porque la Eucaristía es el pan de vida. Nuestro programa siempre está enfocado a la vida, pero no solo a la vida física, que es parte de la vida humana, sino hoy nos vamos a enfocar en esa fuente de gracia que es la Eucaristía. La Iglesia y el mundo, nos dice el Papa, tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. En la situación actual y mundial que estamos atravesando como cristianos, nos hemos tenido que enfrentar a cambios drásticos en nuestra manera de vivir la fe. Las crecientes dificultades por dar atención debida a nuestra vida de fe han puesto a no pocas personas en circunstancias de perplejidad ante esta fe que queremos vivir. Lo que estábamos haciendo hasta ahora, ir a la Santa Misa, al templo, recibir a Jesucristo en la Eucaristía, visitar enfermos, ¿se hace ahora de otra manera? ¿Hay una especie de trueque espiritual donde lo que antes valía ya no tiene el mismo valor o tiene un valor similar a otras prácticas? En el caso de la Eucaristía concretamente, ¿es lo mismo comulgar sacramentalmente que hacer una comunión espiritual? ¿Ir a misa físicamente que verla a través de la computadora online? ¿Está cambiando nuestra manera de pensar ante estas vivencias de la fe? ¿Estamos viviendo así lo que nos enseñó Cristo y la Iglesia ha enseñado en estos últimos 2000 años de historia? Bueno, pues justamente para conversar y darnos luz sobre este importantísimo tema, tenemos la bendición de tener nuevamente con nosotros a través de la línea telefónica al Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino de la Congregación de la Misión. Padre, reciba nuestra inmensa gratitud por aceptar nuestra invitación y sea muy bienvenido a nuestro programa. Igualmente, gracias a toda la audiencia que está compartiendo este maravilloso programa, porque es apasionante, verdaderamente, verdaderamente la magia de la radio que nos comunica, que nos sostiene en la fe, y bastante polémico va a ser hoy, mi querida hermana Mari. Bueno, Padre, pero bueno, gloria a Dios. Por eso lo invitamos. Siempre ha sido polémica, al anunciar y al denunciar. Bueno, que esa es nuestra misión en definitiva, ¿no? Y sí, Padre, y nosotros tenemos una gran responsabilidad como comunicadores sociales de siempre transmitir la verdad que nos enseña el Evangelio. Padre, ya entrando en tema, entro directo esta vez. La primera pregunta sería si justamente tiene el mismo valor oír una misa online que presencialmente, porque bueno, se escucha ahora con cierta frecuencia que como Dios está en todas partes, luego pareciera que es un poco lo mismo, ¿no? Si yo estoy aquí, estoy en Febol, pongo mi televisión o mi computadora y bueno, y veo la misa, y como Dios está allá y está aquí y yo estoy unido espiritualmente, pues es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Mira, mi hermana querida, primero la frase que muchas veces se ha escuchado y que tristemente los cristianos, los católicos, repetimos muchas veces sin darnos cuenta de la sutileza y la gravedad que tiene, ¿no? Dios está en todas partes, por supuesto, porque Dios
es omnipresente. ¿Qué significa? Como dice el Salmo 139, aunque fuera lo más alto del cielo, allí estarás tú. Aunque me fuera en lo más profundo del mar, allí te encontraré. Porque claro, a Dios no lo contiene el universo entero. Ahí se habla de la omnipresencia de Dios, reconociendo una de sus cualidades divinas, pero esta frase puede ser muy engañosa, entonces no tiene sentido reunirnos como iglesia, como comunidad, cuidado, ¿no? Y yo voy también, así como vos, que sos directa, yo voy también directo, pero quiero responder siempre con la misma palabra de Dios. Vos me preguntás si tiene el mismo valor oír una misa online que presencialmente, y evidentemente que no tiene el mismo valor. ¿Por qué, Padre? Porque Jesús en la última cena muy clarito lo dijo, tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de este cáliz, y no es lo mismo, porque esa comunión sacramental se manifiesta justamente en ese acto. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 53? Dice, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Jesús habla de comer la carne del Hijo del Hombre y beber de su sangre preciosa para poder tener vida. Es cierto que la comunión espiritual en ciertos casos extraordinarios pueden ayudarnos, pero no es una regla ordinaria. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, despertarnos como iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que sutilmente, justamente el Evangelio del día de hoy es tan hermoso, tan hermoso. Parece que Dios nos quiere hablar con total claridad, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y cómo podemos interpretar también esta palabra para que hoy ilumine. Pero nosotros en esta primera pregunta, no podemos hacer algo que es extraordinario como ordinario, y nosotros como pastores que tenemos que ser creativos y llevar a las ovejas a darles el alimento que por derecho les corresponde, porque la misión de la iglesia justamente será apacentar, la misión de los pastores de la iglesia será apacentar al rebaño que Dios nos ha encomendado, y debemos hacerlo por medio de los sacramentos. Y si bien es cierto que la humanidad está viviendo un momento de confinamiento, yo hablo confinamiento, yo no hablo de pandemia ni nada de eso, yo estoy hablando de confinamiento. A buen entendedor. Las autoridades nos exigen también a nosotros este confinamiento. Nosotros tenemos que buscar también la manera creativa de que el alimento no le falte al pueblo de Dios, ¿no? A mí me entristece tremendamente que sean todas las iglesias que estén abiertas para la adoración, para que los sacerdotes, si antes no confesamos, ahora peor todavía. Porque si antes encontrar un confesor era como encontrar una aguja en un pajar, bueno, ahora con este confinamiento, buena excusa para no cerrar las iglesias y privar, y Dios nos va a pedir cuenta también de esta privación que nosotros le estamos haciendo al pueblo de Dios, porque el pueblo necesita de la Eucaristía. San Juan Pablo II dice, la iglesia vive de la Eucaristía. Así es. Por eso, para responder también a esta pregunta un poco, ¿no? que tú me haces, y no quiero adelantarme a ninguna de las preguntas que tú tengas, hermana querida. Sí, gracias. Yo creo que los pastores tenemos que ser creativos, ¿no? Yo aquí estoy confesando
al lado de la sacristía se ha acondicionado también un lugar, se ha puesto una mampara de acrílico, con el confesionario, la gente se puede arrodillar como es de costumbre, los que no pueden arrodillarse lo hacen sentados, con el barbijo, porque no debemos desobedecer las recomendaciones que nos dan por ahí, que uno un sano equilibrio. No de acuerdo, pero qué lindo el evangelio del día de hoy, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como pastores tenemos que estar preparados también para cuidar del rebaño de Dios. Padre, y cuidarlo a través de nuestra misión de santificarnos a través de los sacramentos. Padre, usted dijo que que usted en su caso está confesando ya un poco acomodado todo según las necesidades sanitarias que estamos ahora enfrentando. La gente usted nota que la gente desea la comunión no tanto la comunión, bueno, sí, estamos hablando de la comunión, pero me quería referir más bien al sacramento de la confesión. Porque también, no sé, alguno puede pensar, como está todo el mundo en casa, pues tampoco es que tenemos tantas ocasiones de pecado, la gente tiene miedo de salir, tampoco es que esté buscando confesores. ¿Es tanto así la experiencia que usted tiene allá? Mira, hermana querida, la gente anhela la Eucaristía. Yo más que nunca me he sentido edificado ver la reacción de la gente cuando recibe a Jesús en el Santísimo Sacramento, llorando, que a mí me emociona y me quiebra también como pastor, decir, la fe de la gente en la presencia real de Jesús y la necesidad de recibir su cuerpo y su sangre, la necesidad de reconciliarse también con Dios a través del sacramento de la confesión, ¿no? Yo creo que tenemos que ser creativos. Yo creo que tenemos que ser obedientes en las medidas sanitarias, pero si todas las iglesias, en vez de estar cerradas, se abrieran, los sacerdotes dedicáramos un tiempo con turnos, si quieren, turnos estrictos. Yo, por ejemplo, en las confesiones le pido a la gente, se les pasa un protocolo de que duren no más de 10 minutos, solo confesión, no es dirección espiritual, y pido justamente que se respete eso para que se evite aglomeración de gente en la iglesia y podamos llegar a tener problemas, ¿no? La gente esto lo entiende, claro. Durante la apertura de la iglesia está el Santísimo expuesto en adoración silenciosa, con la posibilidad a los hermanos que vienen de recibir la comunión, la hermanita René, que es mi gran hermana en San Vicente, en Cristo y en San Vicente, hija de la Caridad, también a lo largo del día, tomando las medidas de precaución, va dando la comunión eucarística, aparte de los días que yo estoy confesando. Pero no podemos privar, tenemos que buscar, vuelvo a decir, si bien las misas no son públicas, se hacen online, pero durante todo el día la gente puede acercarse para recibir la Sagrada Eucaristía. Claro. Hay que, como dice Jesús, tomar y comer todos de la comunión. Por eso qué importante para poder responder esta invitación que nos hace el Señor, prepararnos para este momento tan grande y tan santo. Yo creo que tristemente, mi hermana querida, vamos viendo que podemos poner demasiado hincapié en las medidas sanitarias y sí. Yo voy a ser un poco incisivo en esto, ¿no? Como siempre lo he sido. Si nosotros como pastores pusiéramos con tanta delicadeza las medidas sanitarias que muchas veces se exigen para circular, en las medidas en que nosotros tenemos que tomar para poder comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, discerniendo, es decir, estando en gracia de Dios, si recordáramos constantemente también las condiciones para recibir el pan de vida, ¿no? ¡Wow! ¡Qué diferente sería nuestra vida de fe! Yo creo que lo vuelvo a decir y en esto coincidimos con muchos compañeros sacerdotes, también lo ha dicho Benedicto en algunos de sus grandes discursos cuando él era teólogo, pero él decía que la crisis de la iglesia, el problema de la iglesia actualmente no es si los sacerdotes se casan, no se casan, el problema es un problema de fe,
que está viviendo justamente la Iglesia. Y tristemente lo vemos como consecuencia de esto. A mí me parte el alma escuchar muchas veces gente que me dice, padre, pero en mi comunidad no puedo comulgar, las iglesias están cerradas, ni hablar de poder confesar. Gracias a Dios no son muchas, porque hay muchos sacerdotes valientes. Gracias a Dios. En sus parroquias, y a mí me consta también, y que están haciendo todo lo posible, ¿no? Porque han entendido justamente esto, ¿no? Y la misa online, volviendo a tu pregunta, es una cuestión extraordinaria, pero no puede por la situación en algo ordinario. Padre, usted hablaba de la necesidad que tenemos todos de esta vida espiritual. En concreto, yo quería preguntarle, ¿por qué debemos comulgar? Si bien sabemos, bueno, la comunión es el alimento del alma, pero hay incluso personas que dicen, bueno, si yo llevo una buena vida, una vida donde no hago mal, trato de no pecar, pues bueno, pues lo mismo, porque hay que poner tanto empeño, como lamentablemente he escuchado de algunos comentarios de señores obispos inclusive, donde dicen que bueno, que hay que tener templanza y que no hay que estar con tanto afán de estar buscando Eucaristía, que ahora es lo que Dios pide y bueno, y que hay que acatarlo así. No es lo que Dios pide, eso yo se lo puedo discutir a cualquier señor obispo. Dios no pide eso, Dios nos pide a nosotros la valentía, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Nosotros conocemos la malicia de la pregunta que le hacen a Jesús en el Evangelio en el día de hoy, ¿no? Cuando le muestran el denario para ver si habían que pagar el impuesto al César, y Jesús con qué claridad responderá al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no elude la cuestión, ¿no? Sino que la sitúa en sus verdaderos términos, ¿no? Se trata de que el Estado justamente no se eleve al plano de lo divino, y que la Iglesia no tome partido en cuestiones temporales, cambiantes y relativas, ¿no? El Estado no puede ingerirse en la vida de la Iglesia, y eso los pastores nosotros lo tenemos que tener claro. Así como nos piden a nosotros, Iglesia, que no ingeramos en las cosas del Estado, que no es así, porque todos los cristianos formamos parte también de un Estado, en que nosotros también debemos, con nuestro testimonio y con nuestro trabajo, dar ejemplo de una vida honesta y honrada. Cada una en su ámbito propio, son mutuamente independientes y autónomas. El Estado no tiene injerencia sobre la Iglesia, sobre la vida de la Iglesia, y la Iglesia no tiene injerencia también sobre la vida política. Sí, uno puede tener una especie de injerencia, pero no directa, sino como una ciudadanos. Participación, claro. Pero sin embargo ambas, porque aunque por título diverso, están al servicio de la vocación personal y social del mismo hombre. Pero la Iglesia en cuanto tal no tiene por misión dar soluciones concretas a los asuntos temporales. Sigue así a Cristo, que afirmando que es su reino, Jesús que dice, mi reino no es de este mundo. Y se negó expresamente Jesús a ser constituido juez en cuestiones terrenas. Pero así no caeremos nunca los cristianos en lo que Jesucristo evitaba con todo cuidado, unir el mensaje evangélico, que es universal, a un sistema, a un César. Es decir, debemos evitar que cuantos no pertenecen al sistema, al partido o al César, se sientan con dificultades comprensibles para aceptar un mensaje que tiene como fin último la vida eterna. Y es eso lo que nosotros, los pastores, tenemos que velar, por la vida eterna de esa grey y de ese pueblo que Dios nos ha confiado. Porque la misión de la Iglesia, que continúa en el tiempo, la obra redentora de Jesucristo, es la de llevar a los hombres a ese destino sobrenatural y eterno. La justa y debida preocupación por los problemas de la sociedad, que va a derivar de su misión espiritual y se mantiene en los límites, por así decirlo, de esa misma misión. Entonces, yo creo que ahí están errando nuestros pastores. La misión de los pastores es velar por esa vida sobrenatural, y los miembros de la Iglesia necesitamos de la Eucaristía, si no estamos tirando por la borda todo lo que la Iglesia, la doctrina, nos ha enseñado. Los mismos papas
Tú citabas a San Juan Pablo II, ¿no? La Iglesia vive de la Eucaristía. Entonces, no es digno que un pastor diga, no podemos estar buscando eucaristías por ahí. Me suena... fuerte. Me suena un poco duro lo que dijo, ¿no? Sí, no quiero dar otro término, pero me suena muy duro y poco comprometido con el Evangelio y las mismas enseñanzas de Cristo. Quien come de este pan, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo puedo llevar una vida de fe, sí, pero humanamente, por mis propios esfuerzos, no puedo sostenerla en el tiempo. Con ser bueno no basta. ¿Me entendés, mi hermana querida? Sí, padre. El cristiano está llamado a ser santo más que bueno. Y la santidad, ¿de dónde nos viene? De la gracia que Cristo nos da. ¿Y cómo Cristo da la gracia? A través de los sacramentos. Y somos los pastores, vuelvo a decir, somos los pastores sobre quienes cae la responsabilidad de velar por darle al pueblo de Dios el alimento necesario para poder conquistar esa vida eterna que Cristo nos quiere regalar. Así es. Creo que está clarísimo, padre. Vamos muy claros. Padre, con relación a la recepción de la Eucaristía, ¿qué beneficios trae al alma? Porque a veces también puede pasar, bueno, además de estas respuestas que nos pueden dar algunos pastores que pueden a uno como desorientarlo un poco o hacerle incluso pensar que, bueno, pues entonces da todo igual. Cuando no conocemos la grandeza y los beneficios que recibimos al poder comulgar, también a veces nosotros no le damos su justo valor. Entonces, no sé si nos puedes refrescar un poquito sobre los beneficios inmensos que nos trae la recepción de la Eucaristía sacramental. Sí, evidentemente el Señor, por medio de este sacramento, de este banquete pascual, ¿qué nos regala? Nos regala su vida divina. Nos regala esa vida sobrenatural. ¿Qué hace? La comunión eucarística. La comunión que hace acrecienta nuestra unión con Cristo. Por eso recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal, fruto principal es la unión íntima con Cristo Jesús. El Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 56. Por eso la vida en Cristo, ¿qué hace? Encuentra su fundamento máximo en este banquete eucarístico, en la Santa Misa. Lo mismo Jesús dice, lo mismo que el Padre, lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Por eso lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la Eucaristía lo realiza de una manera admirable en nuestra vida espiritual. O sea, así como sin alimento corporal, dicho de otra manera, el cuerpo empieza a languidecer y corre el riesgo de desnutrirse y de morir, también así, quien no comulga o recibe los sacramentos empieza o corre el riesgo de empezar a vivir una vida anémica, una vida espiritual anémica. ¿Vieron la persona anémica? Bueno, hay personas espiritualmente hablando anémicas. Por eso la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, crecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Por eso este crecimiento de la vida cristiana necesita, aún en este tiempo de confinamiento, necesita ser alimentado por la comunión eucarística, el pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Por eso la comunión, ¿a qué nos ayuda también entre los frutos? Como tú me dices, hermana Omaris, la comunión nos ayuda a separarnos del pecado, porque el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados, decimos en la consagración eucarística.
Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Y por más de que estemos en confinamiento, no, disculpa que sea así tan afirmativo, la gente que me está escuchando debe decir, wow, está enojado el cura. No, yo soy así, soy demente, digo, ¿no? O me apasionan las cosas del Señor, ¿no? El celo por tu casa me consume, ¿no? Por las cosas de Dios nos debe consumir. Pero justamente lo que hace la Eucaristía es preservarnos de futuros pecados. Por eso la importancia, y así como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía también, que hace, fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, porque somos seres humanos, y pecamos. Nadie puede decir, no, yo con que vos seas bueno, con que seas buena persona, esto es suficiente, porque Dios está en todos lados. No es suficiente, eso es un pensamiento engañoso. Si a nosotros que somos de Dios nos cuesta ser buenos, si a nosotros que estamos cerca de Dios, bueno, hablo por lo menos en mi caso personal, me cuesta ser bueno, ¿cuánto más cuando estamos lejos de Él? Por eso Jesús, dándose a nosotros, que hace, reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper con los lazos desordenados que tenemos con las criaturas, y ¿qué hacemos? Nos arraigamos también con Él. Padre, ahora ya nos toca hacer una breve pausa, pero continuamos en este apasionante tema, así que no se vayan. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor?
te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Teniendo a Jesús Eucaristía, verdaderamente lo tenemos todo. Con lo cual, cuando nos falta Jesús Eucaristía, nos falta todo. Hay una frase hermosa que de un autor que me encanta, es santo también, Monseñor Manuel González, conocido como el obispo del Sagrario Abandonado, que él escribía: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejen abandonado. Hermosa frase de Monseñor Manuel González, santo ya canonizado en nuestra Iglesia Católica. Les recordamos, queridos amigos, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros si así lo desean a través de nuestros teléfonos. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar desde el cual quieran comunicarse a través del WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y estamos compartiendo nuestro programa de hoy, hermoso programa, con el padre Fabián Barrera, quien es misionero vicentino de la Congregación de la Misión, hoy hablando un poco sobre cómo estamos enfrentando o cómo estamos viviendo, tratando de vivir nuestra vida espiritual en medio de este confinamiento que estamos viviendo. El padre, en la primera parte del programa, voy a tratar de ser breve porque ya el tiempo ha corrido, nos dice que si bien Dios está en todas partes, no debemos malinterpretar esta frase, ¿no? No tiene el mismo valor, por ejemplo, escuchar la Santa Misa por internet que ir presencialmente, si bien lo estamos haciendo muchos así por la situación actual de confinamiento, pero el Señor dijo claramente: tomad y comed, con lo cual hay un llamamiento urgente para unirnos a el Señor que se nos ofrece. Es esa comunión sacramental la que se manifiesta en ese acto. También hemos dicho que es importante que los pastores caigan en la cuenta de la misión que tienen de apacentar al rebaño, y si bien hay que ser creativos, también hay que ser creativos en hacer llegar el alimento a la grey que el Señor les ha encomendado, de la cual también tendrán que dar cuenta. Por eso nosotros también tenemos que orar por nuestros pastores, y que la santidad a la cual estamos llamados viene precisamente de la gracia, y la gracia se nos da a través de la vida sacramental, y en concreto en la comunión. Cuando nosotros comulgamos, Dios nos regala su vida divina, acrecienta en nosotros una unión íntima con Cristo, evita la anemia espiritual, nos separa del pecado, nos preserva de futuros pecados y restablece las fuerzas, así como el alimento material lo restablece en el cuerpo. Padre, siguiendo con nuestro tema, la Eucaristía, a veces se habla de que es un símbolo de unidad, pero ¿es realmente un simple símbolo o hay algo más? Cuidado
con esta afirmación muy protestantizante que se metió también aún dentro de nuestra querida iglesia, ¿no? Que si querés después en otro programa también nosotros lo podemos ver, o podemos hablarlo, todo el tema de la introducción de la comunión en la mano, que tiene origen en los países europeos, de Europa, sobre todo con una gran presencia protestante. Entonces, en una cuestión de un falso ecumenismo en celebraciones paralitúrgicas entre católicos y protestantes, empezó como a imponerse esa moda. Vuelvo a decir que en Europa del Este, los Países Bajos sobre todo, era una costumbre que tristemente después se universalizó, ¿sí? Entonces, y también esto que tú me dices, que es un símbolo de unidad. Cuidado. Un signo, pero más que un signo, más que un símbolo, un signo, pero real. Porque si bien, por ejemplo, muchos protestantes celebran lo que ellos les llaman la Santa Cena, pero lo hacen como un recuerdo de algo que aconteció aquel Jueves Santo, y para ellos no es lo más importante. Primero, porque no tienen el sacerdocio. Claro, los pastores protestantes no tienen el sacerdocio de Cristo, no hay una continuidad apostólica, así que no tendrían la potestad para consagrar tampoco. Pero no es un signo, es una presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. ¿Cómo se interpreta en la teología católica? Como una actualización de ese sacrificio redentor. No es recordar algo que ha pasado en un momento histórico. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se actualiza el sacrificio de Jesucristo, se actualiza, vuelve a hacerse presente de una manera ya incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, pero vuelve a actualizarse ese sacrificio redentor. Por eso un misterio tan grande que ocurre durante la Santa Misa, todo el cielo está presente. Si nosotros pudiéramos ver, si el velo se corriera por un instante, caeríamos extasiados de rodillas y en una actitud de adoración, porque todo el cielo está presente allí. El Padre Eterno nos vuelve a entregar a su Hijo Jesús, que se ofrece por nosotros y que por la acción del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se transforman en verdadera comida y en verdadera bebida, en el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para divinizarnos, para fortalecernos, para santificarnos. No es meramente un símbolo, es presencia real. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras nos enseña a ver, lo que yo estoy diciendo no es teología mía, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo pueden ver en el numeral 1341, que dice el Catecismo, que no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que él hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Queda por eso, claro. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que Él venga, el pueblo de Dios peregrinante, que somos nosotros, camina por la senda estrecha de la cruz, hacia ese banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Padre, me avisan que tenemos una llamada, esta vez es Ana Rosa de Miami. Ana Rosa, bienvenida a nuestro programa y adelante con tu intervención. Buenas tardes, qué alegría, Padre, poder encontrarlo aquí. Ana Rosa, Dios te bendiga. Dios me bendiga, Padre. Yo lo vi aquí en Miami la última vez que vino y me da mucha alegría haberlo escuchado aquí por Radio Paz.
Padre, Qué yo lo lindo. estoy llamando porque yo quiero su ayuda. En estos momentos yo me siento que hay una persona que no cree en Dios, y un día yo le comenté casualmente cuando yo fui a la misa de sanación suya. Yo fui sanada aquí el 17 de febrero después de esa misa aquí en San Timothy. Qué lindo, Y qué esa gloria. persona me preguntó, ¿cómo está? Yo dije, gracias a Dios, fui sanada con una misa de sanación que fui. Y esa persona me contestó, no creo en Dios ni en nada. Y bueno, desde ese momento esa persona tiene una posición aquí en el condominio donde yo vivo, me ha sido atacada a mí. Empezó con mi perra poniendo quejas. Después, cuando vino y me cortó los árboles que tenía al frente de mi casa, unos árboles muy lindos, y yo me siento atacada por mi fe. Yo coloqué una cruz al frente de mi casa. Quiero saber cómo puedo protegerme, o qué me aconseja usted que puedo hacer. Bien, muy bien, gracias, Ana Rosa. Mira, primero de todo, lo que nos enseña Jesús en las Sagradas Escrituras, donde dice, vence el mal a fuerza de bien. Señor, bendecilo. Señor, protegelo. Digo, no se apaga el fuego con fuego. Entonces, el sonreír, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Yo entiendo que a veces humanamente a uno le da impotencia, le da bronca, le da tristeza, esa aversión, rechazo, donde muchas veces la gente por odio a nuestra fe terminan queriendo perjudicarnos de alguna manera. Pero Jesús en la cruz, ¿qué dice, Ana Rosa querida? Jesús, ¿qué dice cuando ve a sus verdugos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, vos no le quites el saludo si lo llegás a ver, no le quites el buen día, buenas tardes, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Digo, evidentemente hay una persona que necesita sanar su corazón, ¿no? Que su interior está lejos de Dios por distintas circunstancias, digo, pero que bueno, necesita de nuestra caridad, de nuestra oración y sobre todo de mucha paciencia. Y cuánto me alegra, Ana querida, la gracia que recibiste en esa misa de sanación. Si Dios quiere, en otra oportunidad nos volveremos a ver en Miami, con mucho gusto, y ahí sí abrazarnos, si Dios quiere. Pero vence el mal a fuerza de bien. Y después, para protegerte, hija querida, recuerda que eres hija de la luz, eres hija de Dios. Entonces, bendice tu hogar, si tienes agua bendita, rocía con agua bendita, ora, porque donde se ora, Dios habita. Ahí la oración es hacerlo presente a Dios. Y donde está Dios, el mal no entra. No te olvides esto. Donde está presente Dios, el mal no entra. Porque la tiniebla no convive con la luz. En la luz está Dios. Así que reza y bendice tu hogar. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Ana, gracias por tu llamada. Padre, bueno, gracias a vos. Gracias, bendiciones. Padre, bueno, nos quedan unos 8 minutos, pero a ver cómo podemos, porque esta pregunta también es larga, me imagino la respuesta. Yo soy largo, hermana. No, pero bueno, vale la pena. No tengo el poder de resumen que tenés vos ahí. Bueno, padre. Ahora se habla mucho del tema de la comunión espiritual, ¿no? Perdón, me avisan que nos mandan un saludo por WhatsApp. Un saludo desde Punta de Mata en Venezuela, padre. Nos están escribiendo desde Venezuela, en sintonía con el programa que están transmitiendo por Peregrina Radio 93.9. Gracias a Radio Católica Mundial. Con mi bendición, es un sacerdote, el padre Mauro Martínez, padre, es un sacerdote el que le manda saludos, así que hay un pastor detrás de esta. Otro abrazo gigante para ¡Qué maravilla! Que el Señor nos haga pastores de acuerdo a su corazón, sobre todo en este mes de junio le tenemos que pedir al Sagrado Corazón eso. Así es. Padre, ¿recibe uno las mismas gracias? Creo que no, por lo que usted nos explicó antes, pero como para remarcar la idea, comulgando sacramentalmente que haciendo una comunión espiritual. ¿Por qué lo pregunto? Porque ahora también se oye mucho eso, bueno, no, tranquilo, usted no puede ir a misa, usted se queda en casa, la ve por internet y hace una comunión espiritual. Es decir, como que ya con eso solucionamos el problema. Yo sabes que, hermana, lo divido en dos partes. Primero, la actitud del pueblo fiel y después la actitud nuestra de los pastores. El pueblo fiel tiene todo el anhelo de poder recibirlo a Jesús, ¿no?
Y yo creo que Dios ve el corazón de cada persona que lo anhela encontrarse con Él. Porque hay gente que verdaderamente anhelaría, quiero, pero no puedo. Entonces yo creo que Dios ve ese anhelo que hay en esas almas que están sedientas de Él. Por eso digo, lo dividiría en dos partes. Ahora, la otra parte, y es de la que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, y digo lo que dice nuestro padre San Vicente de Paúl, pues yo soy religioso, vivo con varios hermanos sacerdotes, y ¿qué dice San Vicente? Dice, si hubiera sabido lo que es ser sacerdote, no me hubiera hecho sacerdote. Claro. Porque es un peso grande, porque exige que nosotros nos juguemos también por los valores del Evangelio, ¿me entiendes, mi hermana querida? Y entonces somos nosotros los que tenemos que velar. Claro que no es lo mismo, pero Dios ve el anhelo de aquel fiel que, deseándolo con todo su corazón recibirlo, no puede. Y yo creo que Dios en esto sí, por un acto de gran amor y de gran misericordia, dice, bueno, yo voy a ir a abrazarte en este momento con todo mi corazón. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, que depende mucho la actitud, claro. La responsabilidad como pastores de ser creativos y de buscar de una u otra manera hacerle llegar al pueblo de Dios la gracia de los sacramentos. Las autoridades civiles, en el Evangelio del día de hoy, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En cada país es distinta y tienen sus distintas normativas. Te dicen, bueno, ustedes no pueden salir, están confinados, pero nosotros tenemos que hacerle llegar el alimento al rebaño. Sí, es una ocasión maravillosa para entonces, pensar cómo, claro, la gente lo necesita. Nosotros también hemos tenido casos, hemos visto personas, hemos escuchado gente llorar de corazón, o sea, porque dicen, llevo más de 2 meses que no comulgo, voy a mi parroquia, no me quieren dar la comunión. O sea, es una situación muy dura para el pueblo de Dios ahora. Yo pensaba, bueno, el sacerdote es sacerdote a donde quiera que vaya, ¿no? Puede celebrar su santa misa, comulga donde esté, pero nosotros dependemos de los sacerdotes. Sí, totalmente. Por eso Dios nos va a juzgar con más evidencia. Yo sabés que a veces digo, y se lo digo al pueblo de Dios, a mi feligresía, yo le digo, ustedes quédense tranquilos, los pecados de los laicos, bueno, a veces son pecaditos, muchas veces por ignorancia, ustedes pecan o por debilidad. Los sacerdotes nos hemos formado para eso, y Dios nos va a pedir más. ¿Qué dice la misma palabra? A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Padre, disculpe que lo interrumpa. Yo en este momento estoy hablando contigo y tengo las cámaras de seguridad enfrente de la comunidad donde yo estoy sirviendo actualmente, y estoy viendo cómo la hermanita, la iglesia está abierta, cómo le está dando de comulgar a las personas que se van acercando a adorar a Jesús en la Eucaristía. No podemos privarle de los sacramentos. Padre, perdone que le interrumpa, pero es que nos quedan 3 minutos y tenemos varias llamadas. Vamos a poder solamente pasar una. Esta es de Marta de Houston, Texas. Marta, le pedimos que sea breve y concisa porque nos queda muy poquito tiempo, por favor. Claro que sí. Buenos días, Padre. Un saludo muy grande. Martita querida, Dios te bendiga. Ay, lo mismo. Qué alegría oírlo, Padre. Padre, quiero preguntarle, ¿es pecado no asistir a la iglesia el domingo y oír la misa por televisión, sabiendo que algunas iglesias aquí en Houston se abrieron? Claro que muy limitado. Bien. Qué buena pregunta, Martita. Padre, 2 minutos. Te respondo. Ahí. Quiero y no puedo, es pecado. No, perdón. Quiero y no puedo, no es pecado. Escuchen bien. Quiero de verdad, pero no puedo, no es pecado. Puedo, pero no quiero, es pecado. ¿Entendieron? Es bien clarito eso. Yo quiero, anhelo, pero no puedo, porque las iglesias están cerradas, porque no se puede. No es pecado. Ahora, puedo ir,
pero no quiero, una regla bien clarita, ahí sí es pecado. Está claro, ¿no? Sí, clarísimo, estupendo. Bien. Padre, ay Dios mío, ¿qué hacemos con el tiempo? En 15 días nos volvemos a encontrar. Sí, tenemos que volver porque ya usted lo sabe, me ha quedado más de la mitad de mis preguntas. Es un tema muy hermoso, es un tema hermosísimo porque es el centro de nuestra fe, es el contacto directo que tenemos aquí en la tierra con nuestro Señor. Es la lucha de la luz y las tinieblas también en medio de todo lo que estamos viviendo, y bueno, creo que es muy necesario y a la vez es muy reconfortante. Ya ve, no solo para nosotros, la gente de a pie, sino también para pastores que están detrás de estas ondas escuchando que hay otros también que están de acuerdo con lo que ellos hacen. Padre, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga. Amén. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, sigamos anhelando la unión con Dios, pidámosle al Señor por nuestros pastores para que les dé valentía, les dé acierto, ilumine el Santo Espíritu su corazón y ellos se dejen iluminar por Él para que tengan creatividad a la hora de poder hacer llegar el alimento de nuestras almas a toda su grey. A todos ustedes, Dios mediante, los espero la próxima semana y si Dios quiere, así, a lo mejor la próxima semana no la otra, vamos a continuar en segunda parte con este tema. Que Dios los bendiga.